¿Cómo están mis pequeños lindos y guapos niños del libro número 5? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta semana pasada? ¿Cómo les fue con el reto, con el compromiso de compartir? ¿Tuvieron la oportunidad de compartir? ¿Cómo se sintieron haciéndolo? Bueno, vamos a comenzar una nueva lección que va a ser de la unidad número 4, el tema número 2, que va a ser hoy y va a hablar del servicio, del servir. Y nos vamos a poner en las manos de Dios para empezar nuestra catequesis. Les voy a invitar que se pongan de pie y que participen todos. Vamos a hablar con nuestro amigo Jesús. Los invito a que junten sus manos y antes de juntarlas decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Junten sus manos y decimos, el que guste cerrar sus ojitos, ciérrelos. A ti, amigo Jesús, que nos ayudes a amar como tú amas, que nos ayudes a compartir como tú compartes ese amor tan grande que tienes por nosotros. También te pedimos que nos ayudes a servir, que nos ayudes a ser mejores. Y te queremos también pedir, Papá Dios, para que ya se termine la pandemia y todos estén de nuevo en sus trabajos, en su escuela, en los jardines jugando y vuelva a la normalidad. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que nos conviertas y nos hagas unas personas mejores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver el tema, la comunidad me enseña a servir. Claro que sí, nuestra comunidad nos enseña a servir a los demás. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han servido en su escuela? ¿Le han ayudado a la maestra trayendo algún libro? ¿O han limpiado su salón? ¿Han limpiado sus butacas? O también en casa, ¿le han ayudado a mamá a poner la mesa, a barrer, a trapear? ¿O han ayudado en la calle a alguna persona a cruzar, a leer algún letrero a aquellas personas que no saben leer? ¿Han ayudado y servido a los demás? Pues espero que sí lo hayan hecho, porque es muy importante el servir siempre. También en su parroquia hay muchas personas que hacen mucho servicio. Por ejemplo, los catequistas y las catequistas, los ministros extraordinarios de la comunión. También hay personas que sirven como monaguillos. Hay otras personas que llevan de comer a los más necesitados. Hay otros grupos dentro de la parroquia que atienden a los enfermos. También hay comedores donde va la gente más necesitada. Son grupos de la parroquia que se dedican a servir a los demás. Es por eso tan importante que nosotros sirvamos. ¿Pero por qué debemos servir? ¿Por qué? Porque son las enseñanzas de nuestro amigo Jesús. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús nos dice que Él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Y está también un ejemplo muy importante precisamente de este tema, donde la comunidad me enseña a servir. Jesús se reúne con sus apóstoles el día de la Pascua y estaban cenando. Pero antes de cenar, fíjense lo que hizo nuestro Señor Jesús. Los invito a ver este pequeño video. Era costumbre en aquellos días que un siervo lavara los pies de los invitados antes de cenar, especialmente en una cena tan importante como la de la Pascua. Y todo estaba listo en el lugar donde se habían reunido, la jarra, la palangana y la toalla. Todo menos el siervo. La cena estaba lista para ser servida. Si alguien venía y les lavaba los pies, ya podían comenzar a celebrar la fiesta de la Pascua. Todos esperaban en silencio. Los discípulos se sentían incómodos y ninguno de ellos miraba a los demás. Cada uno sabía lo que tenía que hacerse, pero ninguno lo iba a hacer. Cada uno pensaba, yo no voy a hacer el trabajo de un siervo. Después de todo, merezco la posición más importante en el nuevo reino de Jesús. No me voy a arrodillar a lavar los pies de los demás.
Jesús sabía lo que estaban pensando sus discípulos. Desesperadamente quería enseñarles que su reino se basaba en el amor. La forma de mostrar su amor por los demás era darles abnegadamente el primer lugar a otros. Los discípulos de Jesús habían pasado 3 años y medio con él, pero todavía no habían aprendido la lección más importante. La grandeza en el reino de Dios se alcanza por medio del servicio humilde en favor de los demás. Así que Jesús les dio un último ejemplo. Tranquilamente se levantó de la mesa y se quitó su manto. Se enrolló la toalla en torno a la cintura y vació agua en la palangana. Sin decir una palabra, comenzó a lavar los pies de los discípulos. No les dio un sermón. Simplemente hizo el trabajo que ninguno había querido hacer porque se creían demasiado importantes. ¿Te imaginas lo avergonzados que seguramente se sintieron? Él era su maestro, el Hijo de Dios, el creador del universo, y estaba haciendo el trabajo de un siervo. Aquello era más de lo que Pedro podía soportar. Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Tengo que lavarte si quieres ser uno de mis fieles seguidores. Jesús les estaba lavando a sus discípulos algo más que el polvo de sus pies. Les estaba quitando de encima su orgullo y egoísmo. Les estaba enseñando a servirse los unos a los otros. Les estaba mostrando cómo acercarse a aquellos a quienes muy pronto les estarían predicando las buenas nuevas. Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos y entonces se sentó. ¿Entienden bien lo que he hecho por ustedes? Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo. Deben hacer lo que yo he hecho. Jesús estaba diciendo, sirvan a los demás. No tengan temor de hacer algo que sea una muestra de mi amor. La humildad es la señal de la verdadera grandeza. Aquella noche los discípulos aprendieron una lección que nunca olvidarían. Y Jesús quiere que nosotros también aprendamos esa lección. Desea ayudarnos a vivir una vida de servicio en favor de los demás. De esta forma la gente sabrá que somos amigos de Jesús. ¿Qué enseñanza les dio Jesús a todos sus discípulos, a sus apóstoles? Fíjense qué palabras tan lindas, por ejemplo, vemos en nuestra Biblia, en San Marcos, capítulo 9, versículo 35, y nos dice, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de los demás. ¿Se dieron cuenta cómo Jesús les lavó los pies a ellos? ¿Y de quién era esa tarea? Pues era esa tarea de los sirvientes, de los esclavos que en aquella época había, que les lavaran los pies a los invitados. Y Jesús se los lava porque era un ejemplo cómo también nosotros debemos de servir a los demás. No con el hecho de lavar los pies, porque ahorita en nuestra época pues no se usa eso. Con su ejemplo Jesús nos invita y nos enseña a servir a los demás. Por ejemplo, a realizar actos de servicio con humildad, con cariño, sintiéndonos alegres de poder hacer algo por alguien que lo necesita. Que sea en nuestra casa, en la escuela, con nuestros vecinos, en la catequesis, en la comunidad donde vivimos, en la parroquia, aquellas personas que nos agradan y también las personas que no nos agradan mucho. Tenemos que servirlas y amarlas así como Jesús nos ha enseñado. Porque recordemos, si hacemos este servicio a los demás, nos vamos a parecer más a nuestro amigo Jesús. ¿Y ustedes les gustaría parecerse a Él? Y la actividad para el día de hoy va a ser en su página número 64. Sería esta actividad, chiquitos. Y aquí nos pide que nosotros escribamos en cada situación qué es lo que haríamos. Los invito también para que repasen, guardo esto en mi memoria. Eso les servirá para cuando tengan ustedes su examen, lo respondan correctamente. Además, recuerden realizar la catequesis familiar junto con mamá o papá o con sus hermanos. Es muy importante
que realicen ese compromiso. Y bueno, esta semana los reto para que ustedes sirvan a alguien o haciendo cosas dentro de su casa o dentro de su comunidad. Ustedes pueden hacerlo porque así nos pareceremos más a nuestro amigo Jesús. Vamos a hacer nuestra oración final. Dejen su cuaderno de actividades, cierren sus ojitos y concéntrense en esta oración. Repitan conmigo. Jesús, Maestro bueno, ayúdanos a servir como tú lo haces. Ayúdanos a tener un corazón humilde como el tuyo para aprender a servir en nuestra familia, en nuestra escuela y en nuestra comunidad. Recuérdanos que todos los días tenemos oportunidades de hacer el bien, brindando un servicio lleno de alegría y generosidad. Y a ti, Mamacita María, que siempre nos acompañas y sabemos que tú también eres una mujer muy servicial, así como cuando fuiste a ayudar a tu prima Santa Isabel, así también queremos, Mamita María, que nos ayudes a ser buenos servidores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Hasta la próxima! ¡Que estén muy bien! Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor. Seré como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor,